Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en esta serie bien interesante que hemos hablado y profundizado acerca de distintos ministerios y también de ciertos dones, de los dones espirituales, de los dones ministeriales. En base a eso, nosotros tenemos una serie más amplia, más profunda, con temas eh, para revisar de manera más clara. Pero comenzamos a hacer esta serie de ministerio en base un poco a responder cuáles eran aquellos fundamentos que nos llevaban a desarrollar una acción misionera también. Entonces, frente a esto, hoy día quiero compartir y hablar acerca de uno de los dones. Hemos hablado de varios dones. Ya hemos mencionado un poco acerca del don de lenguas, pero queremos ir profundizando un poquito más. Por ahí, si me extiendo un poco más, a diferencia de los últimos mensajes, o lo hacemos en una o dos partes, va a depender también, porque creo que es muy interesante. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que este tema pueda ser tocado con la seriedad, con la profundidad, y que se viene tratando por 2000 años el tema, y hoy día, aún a la luz del nuevo pacto, a la luz del mensaje, todavía no se ha comprendido claramente. Quizás tampoco voy a ser yo quien corte el paño en relación con este tema, pero sin embargo queremos ser lo más honesto, lo más claro, lo más transparente para que la iglesia sea edificada. Recuerda que cada uno de los dones espirituales que nosotros hemos mencionado son dones que edifican y se manifiestan en la iglesia para que la iglesia pueda ser un cuerpo de creyentes, un cuerpo completo unido a Cristo como nuestra cabeza y podamos hacerlo de la manera correcta. Así que vamos a pedir la dirección del Señor. Dios Señor, gracias te damos porque tú nos permites, nos das este espacio para conversar, para dialogar, para presentar en cierta medida nuestra perspectiva frente a algunos puntos bíblicos, algunos puntos, algunas áreas, algunas eh, miradas de fe, doctrinas, puntos doctrinales. eh, nos estamos cerrados, Señor, a que tu Espíritu nos siga dirigiendo, nos siga llevando a toda verdad, a toda claridad. Tampoco nos queremos enquistar en lo que conocemos, en lo que hemos estudiado, en lo que vamos comprendiendo, sino que también estamos abiertos a que por medio de tu Espíritu tú nos vayas revelando estos principios importantes. Ayúdanos, Señor, porque vamos a tocar uno de los dones que son los dones más complejos para analizar, que son los dones que están en discusión. Hay dones espirituales y ministeriales que la cristiandad en general, cualquier grupo cristiano, cualquier denominación, tiene una claridad y una unicidad de criterio, pero sin embargo, el don de lengua es uno de los temas que dificulta, Señor. Acompáñanos para que también esto lo podamos plantear de la mejor manera, pero también que aquellos que recepcionen sea una invitación a dialogar, no a enfrentarnos, no a creer que estamos defendiendo la fe por ciertas cosas, sino que estamos en un diálogo de respeto, de amor fraternal, de amor cristiano, y construyendo junto con otros hermanos un movimiento final que pueda mostrar verdaderamente quién eres tú. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, es interesante el tema del don de las lenguas, ¿cierto? Quiero que veas en un escrito ahí, dice, y en estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Primera de Corintios también, en el capítulo 12 y en el versículo 28 también hay dos parafraseos que yo voy a hacer en relación con este tema, que dice, a otro, como ya hemos dicho, el hacer milagros, que es un don, a otros el don de profecía, a otro el de discernimiento de espíritu, que fue uno de los que estuvimos hablando hace muy poco, y a otro el diversos géneros de lenguas,
a otro la interpretación de esas lenguas. Eso aparece en 1 Corintios 12. Eh, Cuando el Señor eh, enseña también el Evangelio, que las señales que se van a manifestar en aquellos que creen, nosotros creemos también que en el poder de Cristo hay gente que podrá echar fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, como está escrito por la palabra y como fue dicho por Jesús mismo. Eso no quiere decir que el Señor pueda el día de mañana decir a esa persona o a ese instrumento de Dios, a ese hombre que puede haber sido una herramienta en las manos de Dios, una herramienta poderosa, pueda decirle, sabes que no te conozco, sal de acá, eres un obrador de maldad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en este tema hay gente que también ha aprovechado los dones ministeriales y espirituales que el Señor ha dado para que esa persona sea beneficiada y no sea Cristo el que sea revelado en eso. Cristo es la revelación. Cristo se revela en cada uno de los mensajes. Cristo es quien se debe revelar, no nosotros que somos meros servidores. Hay otro pasaje que aparece en 1 Corintios 12, 28. Perdón, estoy un poquito resfriado, estoy tomando aquí un tecito. Y dice en 1 Corintios 12, 28, que también está en el mismo pasaje que leímos, que habían distintos dones como el de hacer milagro, profecía, eh, el don, el don de discernimiento de espíritu, el género de lengua y la interpretación de lengua. En ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, dice, a unos puso Dios en la iglesia. Mira, en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, pastores maestros, ¿verdad? Y luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Cuáles son los más importantes si tú los estás mirando desde esa perspectiva como están anunciados por Pablo en esta carta a los Corintios? Apóstoles, profetas, luego primero apóstoles, ¿verdad? Quienes compartieron el mensaje del Señor. Mira qué interesante, los discípulos se equivocaron mucho, pero cuando recibieron el Espíritu Santo y se transformaron en apóstoles, ya vemos que ellos comenzaron una obra extraordinaria, porque estaban llenos del Espíritu. Luego los profetas, tercero los maestros, y están en un orden, pero de ahí, de una misma forma, los que sanan, los que hacen milagros, los que ayudan. A veces tú quizás quisieras tener el don de sanación, o el don de hacer milagros, o el don de administrar una congregación, una iglesia, o, o el don de lenguas, pero también puedes ser alguien que ayuda, un don de servicio. Pero aquí está expresado en el versículo 28 también los que tienen don de lengua. Este es un don, una capacidad sobrenatural de hablarle a otro la palabra de Dios en un idioma que el que habla quizás desconoce y por lo tanto va de la mano del don de interpretación de lengua, que puede ser la persona que está recibiendo el mensaje o un intermediario que va a aclarar el tema. El don de la interpretación es la capacidad sobrenatural de interpretar un mensaje que se da en un idioma que los oyentes o parte de ellos desconocen. Por ejemplo, acá en nuestro país, por, por el tema de la migración, llegaron muchas personas de origen haitiano. Y hay dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, muchos de los cristianos que han llegado son, perdón, muchos de los hermanos haitianos son cristianos y ahí hay personas que se dedican a interpretar. Puede ser que yo pueda entregar un mensaje en español y otro interprete en creol para entregar el mensaje. Pero esto dice que es una capacidad sobrenatural. Más de alguna vez he mencionado de que en campañas evangelísticas algunas personas han estado predicando en su idioma, en inglés, en portugués, en español, y otra persona que iba pasando, que tenía una necesidad espiritual. eh, yo conté
lo que pasó hace mucho tiempo en Estados Unidos, una persona que era rusa, pasó cerca de una iglesia y pidió al Señor, y la persona que estaba predicando en inglés. Y la persona que pasó por fuera de la iglesia escuchó el mensaje y dijo, están hablando en ruso, él entró y entendió el mensaje, él fue el mismo intérprete del mensaje y escuchó el mensaje como que fuera en ruso. La persona que predicó, el pastor que predicó, jamás habló en ruso, pero esa persona lo entendió en su idioma y abrazó a ese pastor, dándoles las gracias por el gran mensaje que había entregado. El don de lenguas es obviamente una señal de confirmación exclusivamente para aquellos que están en un nuevo pacto. Se manifestó en el Pentecostés delante de muchas personas que eran de origen judío, pero muchos de esos judíos eran judíos de diáspora, que estaban fuera, o prosélitos también, que estaban por toda mar y tierra, como dice el Señor, y que no era necesario que fueran judíos o fueran prosélitos, sino que tuvieron la capacidad de entender en su propio idioma, que era más cercano que lo que podrían haber entendido en hebreo, lo entendieron en su propio idioma. Y esto es algo que se dice, y algunos sostienen, que solamente es exclusivo para la nación de Israel. Mira, dice en Isaías capítulo 28, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, por eso que hay mucha gente que tomando ese pasaje hace, hace una exégesis de eso y lo interpreta de esa manera. También en Isaías 28 se dice que porque en lengua de tartamudos o en extraña lengua hablaré a este pueblo. Cuando se refiere a este pueblo en 1 Corintios 14, se está refiriendo al pueblo que se cita en Isaías 28. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que no. En primer lugar, ¿por qué? Porque la carta que está dirigida a las personas de Corinto no son todos exclusivamente judíos. Es personas que estaban siendo cristianos, que quizás muchos de ellos eran de origen judío, quizás un porcentaje importante también eran prosélitos, que personas de otras nacionalidades que habían aceptado el judaísmo, pero hoy día estaban viendo a Cristo y aceptando al Señor Jesús como su Mesías. En esa época la iglesia de los creyentes no había una diferencia entre el judío, el griego, el esclavo, el amo, el hombre y la mujer. Así se plantea. Así es que tenemos que tener un cuidado único en cómo muchas veces interpretamos estos pasajes y cómo hacemos una mala interpretación de ellos, dando solo una mirada en ese sentido. Y esto es porque hoy día se sigue manifestando este don. Hoy día hay muchas personas evangelistas, personas importantes que han ido a lugares a predicar con un mensaje y sabes que el Espíritu Santo, a pesar de que no haya una comprensión, un entendimiento completo porque se está hablando en otra lengua, s- ha existido una capacidad de comprensión, ha existido una capacidad de entendimiento y eso lo está dando el Espíritu. Puede ser que tú, quizás hay algunos idiomas que son más comunes, entre ellos el idioma inglés, hay lenguas que son más grandes, abarcan muchas cantidades de naciones o naciones muy grandes que tienen su propio idioma, como el idioma chino o el mismo idioma que nosotros usamos, que es el español, a pesar de que hay muchas características que va tomando a través de distintas zonas. En Sudamérica se habla de una manera, cada lugar se muestra de esta forma, pero Dios dice claramente que las lenguas eran una señal.
a los cristianos y también a su pueblo, porque los, los que debían de creer en el Mesías son todos los seres humanos. El Señor viene a la casa de Israel por la casa de los que estaban perdidos en Israel, pero también es capaz de hablar con una sirofenicia. También es capaz de hablar con un personaje romano. También es capaz de hablar con un grupo de griegos. También el Señor es capaz de conversar con personas de origen extranjero y no tiene problema con eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, como se manifiesta, cuando llegó el día estaban todos unánimes, ¿cierto? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero esto comenzaron a hablar en otras lenguas y pongamos el contexto, porque habían personas, no es porque estaban solos. Había un grupo de hermanos, un grupo importante. Dice que la escritura que era un grupo multitudinario que estaba ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés, pero solo aquellos que estaban en el Espíritu pudieron hablar en lengua. Y en lengua entendible que eran los idiomas de quienes, de los que habían nacido en ciertos lugares, como por ejemplo Capadocia, Ponto, en lugares de Asia. No, perfectamente se podría haber hablado japonés, chino, para los pardos, para los partos, para los elamitas, que eran los elamitas, los de Irán, Irak hoy día, los medos, para los persas, para los sirios de ese lugar, para Frigia, Panfilia, para los que eran habitantes de Egipto. Se habló para ellos, para los cretenses, seguramente para los que eran de Cirene. Ahí dice los que estaban en las regiones de más allá de Cirene, que hoy día son naciones africanas que tienen sus idiomas, tienen que haberse hablado en el idioma que estaba en ese momento, que te estoy hablando de 2000 años atrás. Y ellos pudieron entender, y para romanos y otros gentiles que se entendía la lengua. Hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Dice en el versículo 11 que las personas escucharon hablar en árabe, en todos los idiomas que hemos repetido, pero eran lenguas entendibles existentes, de personas de Cirene, de personas de Egipto, de personas de Arabia, de personas elamitas, de personas asiáticas, de personas, eh, por ejemplo, de, de Siria, que era el arameo, similar, y que era un idioma que se ocupaba, el idioma para los sirofenicios. Entonces, cada uno de ellos pudo comprender. Vale decir que en ese tiempo una persona, un judío normal, un judío normal de la época hablaba por lo menos 5 idiomas. Primero hablaba el hebreo, ¿verdad? Porque él entendía y comprendía la Torá. Cualquier niño hasta los 12 años era instruido en la palabra en hebreo. Luego hablaba el arameo, que era el idioma que más se hablaba, que era el idioma de los sirios, que era el idioma que más se hablaba. Tercero, tenía que hablar el idioma de la cultura, que en ese tiempo era el idioma griego. El idioma de la cultura de casi todos los pueblos hablaban el griego. Y tercero, perdón, y cuarto, hablaban el idioma latín para los romanos. Entonces, cualquier persona humilde que por más que fuera, hablaba 4 idiomas. Una persona sencilla, sin gran cultura, hablaba 4 idiomas. Ahora ya quizás los más preparados hablaban el egipcio, hablaban el macedónico o hablaban
por decir el idioma babilónico, pero eran personas ya más letradas, instruidas, pero toda persona, y sobre todo aquellos que estaban instalados en la cultura o hablaban estos idiomas. Las lenguas desconocidas en que Corintios estaban hablando, como en lo que veíamos nosotros, eran para un mensaje para aquellos que tenían una comprensión. Por otro lado, como dice que se habló para personas en nuestras propias lenguas, la gente estaba maravillada. Estaba maravillada porque decía, ¿cómo ellos, siendo judíos, hablando el hebreo, podían hablar como hablaba un cretense, como hablaba un árabe, como hablaba una persona de Cirene? Estaban impresionados. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros puede y pudo comprender el mensaje. Ahora vamos a hacer algunas pequeñas diferencias, pero como el mensaje se extendió, lo vamos a hacer en un segundo mensaje y te invito para que puedas ver la segunda parte de este don de lenguas. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.